Hernán Lirio desde la marcha de estudiantes. Sí, María Belén, seguimos con Nicolás Hernadas, quien ya tiene el retorno colocado y te está escuchando. ¿Cómo no, Nicolás? Bueno, gracias por haber esperado. No, está bien. Nicolás, a ver, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que la pretensión de ustedes es que no se implementen los cambios que pretenden ser impulsados por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, como te dijo Hernán Lirio, lo más probable es que no los reciban porque ya tenemos los antecedentes de lo que la propia cartera de Educación ha dicho en reiteradas oportunidades durante las tomas de colegio, que no se recibe a los estudiantes mientras haya una medida de fuerza. ¿Esto cuánto tiempo más puede continuar? Y por otra parte, ¿qué probabilidad hay de que se modifique algo en base a lo que ustedes piden o te diría más, exigen, ¿no? Porque ya es una toma. Sí, a ver, nosotros esperamos y exigimos que esto se resuelva lo antes posible, teniendo en cuenta que esta reforma se aplicaría a partir del año 2014, que es a partir de los planes pilotos, de las escuelas pilotos. Esto se estaría aplicando en la capital federal a partir del año 2014. Nosotros lo que exigimos es que nos dé una respuesta tanto el Ministerio de Educación de la Ciudad como el Consejo Federal de Educación, teniendo en cuenta que ambos tienen la potestad de poder parar esto. Es decir, el Ministerio de Educación de la Ciudad, teniendo en cuenta que la ciudad es autónoma, puede frenar esto, tanto la legislatura como el Ministerio, y el Consejo Federal de Educación también lo puede hacer, y es el que tiene la responsabilidad, si el Ministerio de Educación de la Ciudad decide no aplicar esta reforma, de darle validez nacional a los títulos. Por lo tanto, también le exigimos a ellos que nos den una respuesta. Nosotros esperamos que esto está en sus manos. La toma de los colegios, la continuidad de la toma de los colegios o no, está en manos del gobierno, tanto de la ciudad como nacional. Exigimos una respuesta que realmente se trate de los problemas que pasan en los colegios, en vez de atacar las tomas, que se vea el problema de por qué se está tomando los colegios, de qué forma hemos llegado después de un año y medio a lamentablemente tener que ocupar nuestras instituciones para conseguir una respuesta. Sí, bueno, igual yo te voy a ser absolutamente sincera, Nicolás, ¿no? Respetando, por supuesto, la opinión de los estudiantes y también las pretensiones de ustedes, que las tendrán, y quisiera que me las expliques, que hay otras instancias que son de diálogo, ¿no? Y que no tienen que llevar a la toma de un colegio. Pero más allá de esto, te quiero preguntar, digamos, ¿cuál es el problema que ustedes encuentran en la implementación de esta modificación al plan de estudios? Mira, me parece una muy buena pregunta porque generalmente no nos la hacen y es el motivo de esta toma, sí, de las tomas. Acá en la capital federal existen, a partir de que no se aplicó la Ley Federal de Educación del menemismo, más de 150 orientaciones. Es decir, títulos, cuando uno se egresa, el título tiene, por ejemplo, bachilleres orientados en diversas cuestiones, comunicaciones, biológicas, comunicaciones, perdón. Bueno, y así, con más de 150 orientaciones. Lo que quiere hacer esta reforma en sí es bajar estas orientaciones, recortarlas a solamente 10. Sí. Es por esto que nosotros reclamamos, porque acá se está dando claro justo en la educación. Con el cierre de estas orientaciones, también lo que se hace es un cierre de materias específicas, de horas de materias específicas, como pueden ser dibujo técnico a los técnicos, que es esencial, contabilidad de los comerciales, geografía, historia en cuarto y quinto año de, por ejemplo, los bachilleres. Y es por esto que nosotros salimos a reclamar, porque esta reforma se estaría implementando a partir del año que viene, que también, por ejemplo, lo que haría es que los técnicos, como condición para egresarse, tengan que trabajar 200 horas gratuitas para una empresa privada en negro. Es decir, que se está poniendo la educación también al servicio de empresas privadas, de capitales financieros privados, que nosotros rechazamos totalmente, y también haría destrozos en lo que es la educación artística. La educación artística en este momento, la educación pública artística, los colegios artísticos, tienen un doble título, que es el de bachiller y el también de maestro en artes. Sí. Es decir, que cuando uno se egresa a un artístico en este momento, puede ser un profesor de artes, a contraposición de lo que es el título de los privados, por ejemplo, que solamente es un bachiller orientado en artes. Lamentablemente, con esta reforma lo que se quiere hacer es que el título de la educación pública se unifique y pase a ser del mismo valor que el de la educación privada. Nosotros rechazamos esto totalmente, porque entendemos que es un viraje político y es una orientación política hacia privatizar la educación, que es lo que nosotros rechazamos, defendemos la educación pública. Sí, ahí ya no te entendí. Lo de las orientaciones sí te entendí, digamos, respecto de 150 orientaciones para ser disminuidas a 10 y demás, y las otras exigencias que me dijiste. Pero ¿por qué esto significaría poner a la educación pública al igual que la educación privada, y por qué esto tendería a una privatización cuando la escuela va a seguir siendo pública? Dale, te lo explico un poco mejor. Mira, la educación, ahora, el ejemplo de los artísticos me parece más claro. Los artísticos en este momento van a doble turno, tienen doble turno. Sí. A la mañana tienen el turno del bachiller y a la tarde tienen el turno del artístico. Sí, ¿Sí? sí. Tienen que ir a los dos, Sí. es obligatorio ir a los dos. Sí. En este momento, cuando uno se egresa de un artístico, tiene la posibilidad de ser un docente, tiene los contenidos específicos para ser un docente en, por ejemplo, música. Sí. ¿Se entiende? Sí, Hasta sí, ahí. sí.
En la educación privada esto no sucede, es decir, no existe un doble título por separado, tanto de bachiller como de maestro de música, sino que existe un título único que es el de bachiller orientado en artes. Ni siquiera algo específico, bachiller orientado en artes. Esos contenidos no son suficientes para ser docente. Sin embargo, a partir de que se aplica la reforma, lo que se quiere hacer es igualar el título, los dos títulos de la educación pública, es decir, se quiere unificar los títulos para que pasen a ser del mismo valor que el de la educación privada, que pasen a ser, en vez de el título de bachiller y el título de maestro en artes, que sea un bachiller único orientado en artes. Es decir, que la especificidad de cada colegio se eliminaría y se igualaría el título a lo que es el del colegio privado. Y lo que yo quiero destacar es que en un marco en el que la educación privada es más grande que la pública en la capital federal, es decir, hay más colegios privados que públicos en la capital federal, y en un marco donde se subsidian a los colegios privados, en el que la educación pública lamentablemente no recibe un gran presupuesto y por eso se caen los techos, por eso hay problemas de infraestructura, con becas, problemas de viandas. En ese marco, bueno, es lógico que la gente tienda a mandar a sus hijos a la educación privada, teniendo en cuenta que la educación pública cada vez está más deteriorada. Es por esto que nosotros decimos que es un viraje y es una orientación política hacia la privatización de la educación. Entendí tu explicación. También, por ejemplo, No, y también, a ver, porque yo todo esto me parece ya haberlo escuchado, Nicolás, ¿no? ¿No es un planteo ya que venía de hace tiempo, que derivó también en medidas de fuerza? ¿Es el mismo plan? No es algo nuevo esto. No, esto no es nuevo. De hecho, me parece que es exactamente el mismo plan, pero que en su momento se tomaron medidas de fuerza y no se llegó a implementar por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué pasó entonces en el mientras tanto, teniendo en cuenta que este planteo ya es antiguo, ya quiso ser implementado por el Ministerio de Educación, no se hizo? Y ahora vos decís que se va a implementar para el 2014. ¿Qué pasó en el mientras tanto? Esto no es algo nuevo. El reclamo viene de hace 1 año y medio por lo menos. Y viene siendo un reclamo histórico, igual los estudiantes, no solamente secundarios, sino terciarios universitarios. Pero sin embargo, lo que desencadenó todo esto es una medida que tomó el macrismo en la capital federal este año. Ellos nos habían prometido que se iba a implementar recién esta reforma del año 2015, pero sin embargo implementaron un método nuevo para la aplicación de esta reforma, que son las escuelas piloto. Las escuelas piloto es que cada autoridad del colegio decide si se pasa o no esta reforma, en particular en su colegio. Nosotros vemos que esto no es otra cosa que una nueva estrategia para pasar la reforma. Ahora, ¿no ha habido, Nicolás, alguna instancia de diálogo en el mientras tanto con el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que ustedes tienen centro de estudiantes y además ustedes, digamos, en el Colegio Nacional de Buenos Aires y todos los otros colegios que están allí en la marcha de estudiantes también tienen una práctica, digamos, de elección de las autoridades de centro de estudiantes y demás, como para poder tener un diálogo con, no sé si con el titular de la cartera o con aquellos que lo secunden, ¿no es cierto? Y estén dispuestos a hablar con ustedes. Para no llegar a la toma, porque la toma sí me parece que es una medida extrema y se pierden clases y con eso sí, Nicolás, yo sinceramente no estoy de acuerdo. O sea, porque estoy a favor de las instancias de diálogo, ¿no? Que se pueden mantener. Sí. A ver, nosotros apostamos siempre a las instancias de diálogo. Nosotros hace 1 año y medio, lamentablemente, que venimos reclamando por este problema, venimos reclamando de forma pacífica, con manifestaciones, con festivales, con cortes de calle, con volanteadas, incluso con charlas con vecinos para informar un poco la situación de cada colegio y cómo se aplicaría esta reforma. Pero sin embargo, no hemos recibido ninguna respuesta. La toma es la consecuencia de 1 año y medio de no respuesta de parte del gobierno, tanto de la nación como de la ciudad, y que nos ha llevado a esta situación que a nosotros tampoco nos gusta. Es decir, nosotros no disfrutamos dormir una semana en el colegio, comer, que nosotros hagamos una comida para 50 personas, 100 personas que se quedan a dormir en el colegio. No es algo lindo realmente pasar este momento, pero sin embargo entendemos que es la única medida que podemos llevar a cabo y que históricamente se ha demostrado que lamentablemente esta es la única medida que nos ha dado frutos y que por la cual hemos recibido una respuesta de parte de las autoridades pertinentes. Muy bien, Nicolás, esperemos que se solucione pronto el tema y después, bueno, tengo una alerta ahora que es urgente para el programa Tarde a Tarde en C5N. Después seguimos con vos y con Hernán Lirio en alguna otra instancia para hablar de los 5 estudiantes que profanaron la iglesia San Ignacio de Loyola, a ver qué se va a hacer con ellos. Gracias.